informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos este compacto informativo destacando que la Asamblea Nacional Chavista designará este martes en horas de la tarde a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes ocuparán el cargo durante los próximos 7 años. En este sentido, el diputado Luis Eduardo Martínez informó en Twitter que la sesión extraordinaria iniciará a las 2 de la tarde y en ella está prevista que se escojan a 5 rectores principales y 10 suplentes de una lista de 103 candidatos. Por su parte, la organización Súmate denunció que de la lista el 70% de los candidatos tienen militancia reciente en el Partido Socialista Unido de Venezuela. En otras informaciones, la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro imputó a 12 agentes militares de la Guardia Nacional Bolivariana por la muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete, impactado por una bomba lacrimógena durante la dispersión de una protesta antigubernamental en 2017. El fiscal general del régimen, Tarek Saab, anunció el fin de semana que envió a la Corte Penal Internacional un tercer documento sobre las acciones de su despacho ante las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad. En este sentido, Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos y director de la ONG Provea, destacó hoy en RCR que ese anuncio por parte del régimen ante los casos Pernalete y Albán no son genuinos y que una verdadera rectificación es que estos hechos no se repitan. En el caso de Pernalete, en el caso del señor Albán, se puedan investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, nosotros creemos que este reconocimiento de lo que sucedió no es una rectificación como algunos los quieren promover, ¿no? Porque una rectificación sería que se tomara medidas para que estos hechos no volvieran a suceder, para que los funcionarios que sostuvieron hasta hace poco que la versión era diferente hubieran renunciado a sus cargos, ¿no? Se hubiera pedido disculpas a los familiares de las víctimas por haber sostenido durante varios años otra versión, una versión muy diferente, y además también que se tomaran medidas para que el resto de las víctimas que están denunciando situaciones parecidas puedan obtener acceso al sistema de administración de justicia, cosa que no ha ocurrido. Entonces, nosotros creemos que este anuncio no es genuino, como lo establece la Corte Penal Internacional para su examen preliminar. Uzcategui, en referencia al caso del joven Pernalete, responsabilizó a toda la cadena de mando del régimen de Maduro, ya que la acción de activar una bomba lacrimógena de frente al estudiante fue una orden de arriba. Sí, lo que ocurrió con Pernalete no fue un hecho aislado. En el año 2017 se dio una orden para causar el mayor daño posible a los manifestantes con instrumentos que a nivel internacional son considerados no letales, como son las bombas lacrimógenas y los perdigones, ¿no? Aquí, ¿y por qué decimos que se dio una orden desde arriba? Porque ocurrieron diferentes situaciones en diferentes partes del país en el mismo tiempo. Es decir, el caso Pernalete fue el más grave, pero como se registró, como se denunció, como se documentó en su momento, muchas personas fueron heridas por el disparo de bombas lacrimógenas al cuerpo, ¿no? Incluso hay que recordar que estas bombas lacrimógenas se denunció que estaban siendo lanzadas desde helicópteros y además el disparo de perdigones a corta distancia para reitero, generar el mayor daño posible contra las personas. Entonces aquí, evidentemente, si hay una orden que hace que los funcionarios actúen de similar manera, aquí hay una responsabilidad intelectual, ¿no? Una responsabilidad que tiene que ver precisamente con esa cadena de mando, y es por eso que
para una organización de derechos humanos es tan importante demostrar la sistematicidad, ¿no?, de las violaciones de derechos humanos, como la que ocurrió en este caso, porque eso dice que no fue un hecho aislado, no fue una actuación abusiva de uno o un grupo de funcionarios que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, sino que tenían autorización, tenían directrices para actuar de esa manera, y esas directrices además involucraban que ellos iban a no solamente tener impunidad, sino reconocimiento. Por su parte, los padres de Juan Pablo Pernalete reaccionaron a las declaraciones de la Fiscalía y mediante un mensaje difundido en las redes sociales aseguraron que hubo un cambio en la versión de la Fiscalía para garantizar la impunidad de la cadena de mando. Hay un cambio de versión de la Fiscalía, un cambio de Tarek William Saad, con el que pretende garantizar la impunidad de la cadena de mando e incluso del mismo asesino. Pues hablan de complicidad correspectiva, como que si a nuestro hijo lo hubiese asesinado un tumulto y en un hecho aislado, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de las protestas. Es de destacar que el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, entregó este lunes el informe anual 2020, Venezuela, situación de derechos humanos en un estado fallido, ante la Organización de Estados Americanos, durante un encuentro virtual en el que participaron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, y el embajador Gustavo Tarre Briceño. El documento, que fue elaborado por la Comisión para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, designado por Juan Guaidó, recoge que pudo confirmar estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES, equivalente a 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas. Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la señora Michelle Bachelet desde la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Pasamos ahora a la materia de salud. Las madres de los pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas protestaron este lunes a las afueras del centro médico para denunciar el aumento de muertes de pacientes del servicio de nefrología. En este sentido, Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, afirmó hoy en RCR que los niños que reciben diálisis en la unidad de hemodiálisis del Hospital JM de los Ríos presentan un deterioro importante de su salud a consecuencia de las fallas y carencias que sufren y además sin la esperanza de un trasplante. Estamos muy preocupados en el hospital, bueno, todos los que hacemos vida de alguna otra manera, por todo lo que vamos viendo, porque esto es un deterioro que ha sido diario desde hace tanto tiempo que estamos denunciando esta situación. Estos 6 niños a los que usted refiere son niños de un solo servicio, uno solo, de 34 servicios que existen en el hospital. Entonces, el servicio de nefrología, que es un servicio que atiende niños, niñas y adolescentes que tienen patologías como síndrome nefrótico, niños que tienen alguna patología o una enfermedad que tiene que ver con el riñón, y por lo tanto son niños que en su mayoría tienen que dializar. En el Hospital JM tenemos una única unidad de hemodiálisis que atiende niños que pesan menos de 10 kilos. Las personas, la familia, las madres tienen que viajar desde el interior para que sus niños sean atendidos en esta unidad. Estos niños pasan entre dos veces a la semana o 3, la mayoría son 3, medios días, vamos a decir así, o casi todos los días, conectados a las máquinas, a los equipos de esta unidad de hemodiálisis. Y no son muchos, o sea, estamos hablando de 18 o 21 niños que están aquí conectándose 3 veces a la semana. De ese grupo de niños ya van 6 que fallecieron. Uno el 30 de marzo y los otros... En general, el Hospital de Niños de Caracas, donde afirma que es difícil hospitalizar a un infante debido a la falta de insumos médicos. Vemos como la emergencia, el triaje está colapsado de tantos niños que vienen de tantas partes del país que son rebotados a distintos hospitales porque no tienen la manera de dejarlos allí porque no hay capacidad.
Entonces, realmente para hospitalizar a un niño en el hospital JF de Los Ríos, pues es difícil porque, claro, los niños tienen dolientes, tienen familia, tienen un nombre de apellido, y los nombramos. Estamos hablando de Yandel, de Anastasia, de Terry, de Samira, de Daniel, el niño que Elian, niños que han ido falleciendo, que tienen años en el servicio, muchos de ellos. Venezuela llegó este lunes a los 200.931 positivos en COVID-19, tras el último reporte ofrecido por el régimen venezolano, que informa 864 casos en las últimas 24 horas. En este balance son por transmisión comunitaria y un caso importado. Ñáñez reportó igualmente que la muerte de 17 personas por el virus, con este nuevo dato, da la cifra total de fallecidos de 2.189. En otras noticias del país, donde se registraron un total de 99 asesinatos, 55 personas desaparecidas y 28 enfrentamientos armados. Según el informe Curva de la Violencia, redactado por la ONG, los estados afectados son Guaycurazao al norte, con incrementos en algunos casos superiores en sus redes sociales. Queremos manifestar a través del Cuerpo de Exterminio, las FAES, quienes han venido recrudeciendo las ejecuciones extrajudiciales, las acciones mucho más perversas y mucho más beligerantes contra la dignidad humana. Razón por la cual desde nuestra organización estamos elevando a instancias nacionales e internacionales nuestras preocupaciones por el aumento indiscriminado de la violencia en la región fronteriza. Pero también debo señalar que ha sido el epicentro de la opinión pública local, nacional e internacional el conflicto en el estado Apure y la perversidad con la que ha venido actuando el Frente Décimo de la FARC, dejando importantes bajas en el sector militar, que nos solidarizamos con las familias que hoy sufren esta situación. En materia económica, 1 de mayo, el cual suma un total de 10 millones de bolívares, un equivalente a los $2,5, no significa absolutamente nada para los trabajadores venezolanos. El esfuerzo que se haga, el retraso ha sido tan grande que siempre estás en una condición de insuficiencia. Si lo ves en materia medido en términos de dólar, es más dramático aún. Por ejemplo, este es el segundo incremento del año y ubica el salario mínimo en $2,5 y el ingreso mínimo legal, cuando le sumas el bono de alimentación, a $3,5 en el mes. Hace 2 meses hubo un aumento del salario mínimo y del ingreso mínimo legal. En aquel momento había subido, entre comillas, a $0,9 y estaban devaluados enormemente, de manera de que si este ingreso salarial definido en el decreto es insuficiente, la inflación sigue comiéndose y la devaluación también el poder adquisitivo. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen hoy en Londres, donde abordarán asuntos como las amenazas a la democracia y la recuperación económica tras la pandemia. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea fueron recibidos en Lancaster House, el edificio gubernamental del Reino Unido, para lo que será la primera reunión presencial de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en 2 años. En este sentido, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, afirmó que esa reunión es una oportunidad de demostrar unidad de las sociedades democráticas y abiertas
frente a los retos y crecientes amenazas a las que se enfrentan. Temas en los que debemos ser muy claros viene la protección de los intereses económicos o del sistema internacional basado en reglas, ya sean las de la Convención de la ONU o el derecho del mar sobre la navegación marítima o los derechos humanos. China debe estar a la altura de sus responsabilidades como miembro líder de la comunidad internacional. Y en materia deportiva tenemos que el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, evento deportivo importante en el Principado, se disputará a finales de mayo con 7.500 espectadores que deberán someterse a un test PCR de control de COVID-19, anunció este martes el gobierno del pequeño estado. Se trata de una presencia de público excepcional en el contexto sanitario, cuando en Francia los establecimientos deportivos en el exterior podrán reencontrarse con el público el 19 de mayo, pero con un límite de 1.000 espectadores. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.